¿Qué papel juegan en nuestros sistemas educativos las corporaciones tecnológicas? ¿Por qué estudiamos en inglés en España mientras en Estados Unidos se estudia en español? ¿Qué diferencia un máster oficial de un título propio universitario? ¿Por qué los inmigrantes de ciertos países tienen problemas para convalidar sus estudios en España y otros no, a pesar de que sus planes de estudio se parezcan mucho menos a los nuestros? Aquí es donde la educación se encuentra con la política. ¡Comenzamos! En nuestro vídeo anterior, terminamos de presentar los dos criterios con los que organizamos la educación a escala nacional política. Estos dos criterios, según lo que hemos expuesto, son, por un lado, el de la homologación y por otro, el de la configuración. La homologación la hemos definido así. En el ámbito educativo, son enseñanzas homologadas todas las que conducen a la obtención de títulos considerados oficiales y no homologadas aquellas que o bien no conducen a la obtención de títulos o bien conducen a la obtención de títulos que carecen de carácter oficial. Y así es como hemos definido la configuración. La educación configurada es toda enseñanza que forme parte de los planes educativos de los estados, se desempeñe o no en centros educativos y conduzca o no a la obtención de un certificado o título académico. Y la educación no configurada es aquella enseñanza que no forma parte de la planificación educativa estatal, conduzca o no a obtener un título. Es momento, pues, de jugar con estos dos criterios para empezar a mirar el panorama completo de la educación a escala nacional política. Cruzando los criterios, obtenemos 4 modulaciones de la idea de educación a esta escala, que podemos situar en una tabla como esta. En primer lugar, vamos a aclarar de qué tipo son estas clases de educación a escala nacional política antes de pasar a ver unos cuantos ejemplos de cada una de ellas. Hemos llamado a cada uno de estos tipos de educación modulaciones. Esta denominación tiene que ver con los criterios que hemos expuesto en los dos vídeos anteriores. Comencemos por decir que, si bien la educación en sentido lato no es una idea unívoca, la de educación a escala nacional política tampoco lo es. Piensa en la cantidad de ejemplos tan diferentes con que venimos trabajando desde el segundo vídeo de la serie. Si la idea de educación a escala nacional política fuera unívoca, si tuviese un solo significado, cada una de las clases que la organizan serían, por así decirlo, casos específicos, especificaciones de esta. La manera en la que hemos escogido analizar la idea, cruzando nuestros dos criterios de homologación y configuración, nos obliga a verla como un sistema de alternativas lógicas a las que llamamos modulaciones, que se dan en su conjunto necesariamente cuando aplicamos estos criterios. Dicho de otro modo, que la educación configurada supone la no configurada y al revés, y la homologada supone la no homologada y viceversa, por las razones expuestas en los vídeos anteriores, y que por tanto, cuando se organiza la enorme pluralidad de fenómenos que integra la idea de educación a escala nacional política conforme a los criterios de configuración y homologación, esta no puede darse de una manera diferente que estar o no configurada y estar o no homologada. No cabe otra posibilidad lógica. No puede haber una educación a escala nacional política que no sea del tipo 1, 2, 3 o 4. Las formas del Estado de relacionarse con la educación son la homologación y la configuración, razón por la que los fenómenos de la escala nacional política pertenecen necesariamente a una de las modulaciones. Por otro lado, no se trata de clases estancas, clausuradas y terminadas de una vez por todas, sino de distintos modos de darse la idea de educación a escala nacional política si atendemos a su evolución. Estas modulaciones están sujetas, por tanto, a las posibles variaciones que puedan experimentar el núcleo, cuerpo y curso de la idea de educación a escala nacional política en general, lo que llamábamos la esencia de la educación, e incluso de la educación en sentido estricto, de un modo más amplio. Además, qué fenómenos pertenecen a una u otra modulación en un momento concreto depende de las decisiones que los agentes educativos estatales tomen acerca de estos fenómenos. Es decir,
que un tipo de educación a escala nacional política, pongamos por caso la educación deportiva, esté o no homologada en un momento determinado, depende de si se decide o no validar estatalmente los estudios deportivos, y esto no afecta a lo que la educación a escala nacional política, con sus modulaciones, es esencialmente en su conjunto. Por ello, no es cierto que la educación no configurada y no homologada, por ejemplo, no forme parte de la educación a escala nacional política. Y esto precisamente no ya porque sea una prerrogativa de los poderes educativos estatales el configurar u homologar o no ciertas enseñanzas, sino porque es necesario que esta forma o modulación exista como alternativa lógica. Tampoco negamos, por supuesto, que la educación no configurada y no homologada tenga mayor relevancia que las demás desde un punto de vista mercantil, sociológico o psicológico para cada individuo. Las enseñanzas de las modulaciones 2, 3 y 4 pueden tener gran importancia, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo en ciertos sectores o a la hora de organizar la vida social. El deporte de base, por ejemplo. Lo único que queremos decir es que, considerando su importancia política, todas las modulaciones son igualmente formas de darse la educación a escala nacional política, aunque no sean formas iguales. Por eso, conviene advertir que abogar por la educación pública de forma abstracta o general supone abogar por una de estas modulaciones en particular. Es decir, cuando se aboga por la educación pública homologada y configurada, por ejemplo, puede que se esté abogando también por una mayor capacidad o autonomía de los poderes educativos estatales para intervenir en la planificación, organización, inspección y certificación de las enseñanzas, en detrimento, por ejemplo, de la libertad de cátedra de los profesores o incluso de la libertad de empresa. Por ejemplo, para abrir un centro de estudios libertario, sin secuenciación, currículo establecido, etc. Se aboga, pues, por dicha capacidad y autonomía necesariamente en detrimento de otras entidades no estatales, como lobbies, academias privadas, agencias privadas de auditoría, etc. Del mismo modo, cuando se aboga por la educación desregulada, no homologada y no configurada, se está afirmando también que los agentes educativos tienen que tener la capacidad para educar en todas las materias y a todos los niveles sin ninguna clase de organización y supervisión estatales, digamos, libremente. Con esto se implica también que los agentes privados tienen que estar provistos de los medios, la formación o incluso la intención de atender las necesidades educativas en su totalidad, y que esa responsabilidad se asumiría directamente por los agentes educativos desregulados. El mismo ejercicio podría hacerse, por supuesto, para las modulaciones 2 y 3. Dicho esto, vamos a pasar a ver qué fenómenos educativos pueblan cada una de las modulaciones. Comencemos, pues, con la educación configurada y homologada. Se enclasan en esta modulación las enseñanzas organizadas, planificadas, secuenciadas y curricularizadas por los poderes públicos educativos, que además conducen a la obtención de un título de validez nacional y a veces internacional, dependiendo de los convenios educativos que las instituciones estatales mantengan con las de otros estados, como por ejemplo el Espacio Europeo de Educación Superior. Pero esta no es una cuestión educativa, sino de política internacional. Coincide, como se puede ver, con lo que Dewey llamó la enseñanza reglada. Entran aquí, naturalmente, las etapas de escolarización obligatoria, como infantil, primaria y secundaria, los estudios superiores, grados de formación profesional y grados y máster universitarios o doctorados, y las enseñanzas no obligatorias de otra naturaleza, que sin embargo corren de cuenta de los poderes educativos estatales, como los conservatorios de música y danza y las escuelas oficiales de idiomas. En la segunda modulación, la educación configurada no homologada abarca todas las enseñanzas que, a pesar de formar parte, a veces relevante, de los planes educativos de los estados, que pueden incluso definir y secuenciar los contenidos de las mismas, no conducen a obtener un título o certificado con validez oficial. Entran en esta modulación todas las campañas educativas promovidas por los poderes públicos, tengan por destinatarios a la población general o a una sección de esta,
y dependan o no del Ministerio de Educación. Tenemos aquí, por ejemplo, todos los programas organizados y secuenciados de educación sexual, vial, sanitaria o digital. Podría dudarse de que en muchos de estos casos se dé realmente una relación de enseñanza, es decir, que estemos ante casos de educación en sentido estricto. No obstante, su carácter de enseñanza se pone de relieve no solo en el hecho de que los profesionales de toda clase mantengan con quienes aprenden una relación de transmisión de conocimientos, sino también en que, en cuanto se considera la posibilidad de su homologación, su carácter estrictamente educativo salta a la vista. Así ocurre, por ejemplo, con la educación para la competencia digital que se requiere a los docentes de la enseñanza pública, que si bien se lleva promoviendo muchos años entre el cuerpo de profesores y maestros, se ha empezado a certificar recientemente, pasando a organizarse en forma de cursos de formación para acreditarles con un cierto nivel de competencia digital oficial. Continuemos por observar el caso de la educación homologada no configurada. En este caso, se trata de las enseñanzas cuyos programas no los diseñan poderes públicos educativos, pero a los que, sin embargo, el Estado reconoce su validez para ciertos contextos por sus resultados. Es decir, aquellos planes de estudio que quedan acreditados al final de las enseñanzas mediante la expedición de un certificado o la aprobación de un examen, sea este oficial o no. En este sentido, se puede entender que en este caso se reconoce a los estudios cierta importancia estatal, pero el Estado deposita en otras instituciones, cuyos modos y métodos a menudo no organiza ni inspecciona, la labor educativa, de un modo subsidiario. En estos casos, las autoridades suelen hacer una lista de qué instituciones obtienen el reconocimiento de las enseñanzas o incluso el permiso para impartirlas y cuáles no. Entran aquí los títulos propios que ofertan las universidades públicas o privadas, la formación profesional o en empresa no oficial pero acreditada, o la enseñanza de idiomas o música en academias privadas que expiden títulos de amplia validez, como las de Cambridge o las de preparación para el DELF o el DELE. Por último, entran en la educación no configurada y no homologada aquellas enseñanzas sin requisitos estatales ni en lo que toca a su organización ni en lo que toca a su certificación. Encontramos aquí las academias en que se enseña baile o yoga, los estudios artísticos o dramáticos no certificados, lúdicos o recreativos, las enseñanzas deportivas no reguladas, etc. También la labor educativa que llevan a cabo las fundaciones, asociaciones o entidades con o sin ánimo de lucro en toda clase de materias, o la enseñanza de idiomas en plataformas en línea. Ahora que hemos visto qué enseñanzas forman parte y en qué modulación de la educación a escala nacional política, podemos retomar con algo más de claridad la pregunta que nos hacíamos en el vídeo anterior acerca de los fines de la educación a escala nacional política. Una vez que tenemos ante nosotros el panorama educativo en su conjunto, podemos advertir la enorme pluralidad de agentes educativos que juegan un papel en él. A diferencia de la educación a escala central, en que los agentes principales se reducen a 3, en el caso de la escala nacional política encontramos toda clase de actores educativos. Las instituciones estatales y supraestatales, las editoriales, las academias, las asociaciones y fundaciones de toda clase, los instructores freelance, los centros educativos de toda índole, etc. Todos ellos forman parte de la comunidad educativa en el sentido amplísimo al que nos referíamos al final de este vídeo. Y como también apuntábamos entonces, cada uno de estos actores persigue sus propios fines y elabora sus propios planes dentro del juego educativo, que no tienen por qué coincidir y de hecho muchas veces chocan con los de los demás. Así, mirando la fotografía completa, advertimos enseguida que, lejos de orientarse a un único fin, por ejemplo, el desarrollo personal de los educandos, cada uno de estos actores realizará sus actividades educativas orientándose a uno o varios objetivos diferentes. Como tantas veces sucede en el ámbito político, es esta pluralidad la que explica la multiplicidad de concepciones ideológicas que de la educación se mantienen por parte de los distintos grupos. Es previsible que los agentes relacionados con la formación profesional entiendan que el fin principal o único de la educación
es la integración de los trabajadores en el mundo laboral y que los relacionados con la enseñanza de idiomas mantengan una concepción humanista de la educación que la entienda, por ejemplo, como una forma de abrir horizontes culturales a los discentes. Y ello sin perjuicio de que el principal fin de ambos, si es que son empresas privadas, pueda ser también el de obtener un beneficio económico de la impartición de sus enseñanzas. Así, si lo examinamos bien, veremos que los fines de la educación a escala nacional política no coinciden con los fines de cada uno de los agentes que en ella participan, sino que más bien esta se orienta a una cascada de fines plurales coordinados entre sí, muchas veces coordinados justamente mediante las disputas entre ellos. Y esto porque los fines de la sociedad política tomada en su conjunto no son la suma de los intereses individuales de cada agente, una especie de demanda agregada de los fines, o de cadena de demandas, al estilo de la Clau y Mouffe, sino el resultado de la divergencia de estos fines en disputa, resueltos en última instancia en instituciones estatales o supraestatales, o incluso imperiales. Es por eso, una vez más, que es el Estado el criterio que marca la última frontera de lo político. Y es por la confusión de los fines particulares de algunos de los agentes con los fines de la educación en general, por la que más a menudo se enfrentan, inevitablemente, las distintas ideologías educativas. ¿Cabe exigir a una plataforma de enseñanza de idiomas en línea que siga los mismos principios de actuación que una escuela oficial de idiomas? ¿Que se organicen, por ejemplo, de la misma forma, secuencien igualmente sus contenidos, sus docentes tengan la misma formación, que sus objetivos de aprendizaje coincidan, etc.? Es en este territorio ideológico de disputa, además, en el que se llevan a cabo los principales debates educativos a escala nacional política, a los que vamos a dedicar la segunda parte de esta serie. El bilingüismo, la dialéctica de clases, estados e imperios en la educación, la privatización de la enseñanza, la coeducación, la psicologización de la pedagogía, etc. Por ejemplo, el fin principal de una editorial educativa o una compañía tecnológica puede ser el de hacer dinero mediante el lucrativo negocio de la educación. Sus acciones educativas, por tanto, se explicarán por su mayor o menor conveniencia orientada a lograr este fin. Sin embargo, por mucho que influyan en el sistema educativo, los fines del sistema en su conjunto nunca podrán reducirse a los de un agente educativo, por mucho poder que tenga, y lo tienen, como los editoriales. Pero es que dentro de cada uno de los agentes educativos a escala nacional política, pongamos por caso, por seguir con el mismo ejemplo, una editorial, tampoco los fines son únicos, y puede ocurrir que departamentos o personas que trabajen en ellas tengan ideas diferentes sobre el objetivo de su actividad. Así, puede pasar que un trabajador de una editorial, por ejemplo, sea partidario de ofrecer desde su empresa licencias libres para compartir los libros de texto de forma abierta por Internet, atentando contra uno de los fines de su empresa, que es maximizar su beneficio económico, y probablemente contra la propia supervivencia de su puesto de trabajo. O, por ejemplo, podría suceder que una autoridad política educativa en el seno de un Estado, pongamos por caso la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña, decidiese no respetar alguna norma educativa con rango estatal, por ejemplo, en lo que toca a la enseñanza en español en su territorio, oponiéndose a los fines educativos definidos para todo el territorio nacional. Podría suceder también que ante ello hubiese agentes educativos que individualmente o en grupos decidieran desobedecer bien las normas estatales, bien las autonómicas. También puede ocurrir que los planes de los poderes educativos diplomático, ejecutivo o federativo de un Estado chocasen con los de una plataforma imperial o contra un tratado internacional. Pongamos que un Estado que forme parte del espacio europeo de educación superior decidiese no cumplir sus objetivos o compromisos europeos, por ejemplo, no convalidando los títulos de otro país. Y, como último ejemplo, podría suceder que una empresa privada con alcance nacional o internacional tuviese fines educativos diferentes a los de los estados en que actúa. Así, por ejemplo, Google, que intentase hacerse con el mercado tecnológico educativo a través de su herramienta Classroom, pero se topase con las estrictas políticas de protección de datos de los estados europeos, que quizá
obligarían a que sus colegios o institutos públicos utilizasen otros mecanismos tecnológicos más seguros para su alumnado y su profesorado. Podríamos distinguir aquí entre los fines que persiguen los sujetos a nivel individual y los que persiguen las instituciones en que están envueltos, y aún complicaríamos más el asunto. En todo caso, ya puede verse la complicación del problema. El paisaje actual de la educación a escala nacional política es el resultado de la lucha entre los agentes educativos y entre los sujetos que los forman por imponer sus fines a los demás. Y depende principalmente de la correlación de fuerzas existente entre dichos agentes. ¿Qué poder tienen los distintos agentes educativos en la toma de decisiones educativas? Sobre esto tratará una lección que preparamos para impartirla muy pronto en la Fundación Gustavo Bueno y que se puede considerar un complemento a este vídeo y los 3 anteriores. Te dejaré el link en la descripción en cuanto esté disponible. Hemos dicho que, por tanto, los fines de cada uno de los agentes educativos, tengan el poder que tengan, no agotan los fines de la educación en su conjunto, ni a escala nacional política ni a escala central. Pero también hemos dicho que los fines de la educación a escala central están determinados en función de los fines de la educación a escala nacional política. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué relación hay, entonces, entre las dos escalas? De esto, justamente, hablaremos en nuestro próximo episodio. Nada más por nuestra parte. Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de todas las nuevas subidas. Si te parecen interesantes nuestros vídeos, dale a like, difunde y síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify, en iVoox y sobre todo, cuéntame lo que piensas en los comentarios. Ya sabes, la verdad es imposible sin afirmar la contradicción. Por ejemplo, la contradicción entre las escalas educativas. Así que, estate atento. Nos vemos en la próxima.